Bueno, ahora vamos a ver los casos de factoreo para la actividad número 2. Vamos a repasar los tres casos de factoreo que vimos en clase. Solamente vamos a ver tres casos de factoreo. Después le vamos a ir agregando más. Los tres casos de factoreo son como los tres casos más simples, estos tres. Después los otros casos son como casos más generales. Tienen cierta relación con estos tres casos de factoreo. Pero vamos a repasar solamente estos tres casos y después paso a la actividad. Y después el video no me queda muy largo. Vamos a tratar de relacionar lo que son los casos de factoreo con lo que estábamos viendo anteriormente. Para que no quede todo como muy salpicado, porque al final vamos a relacionar todos los temas. Vamos a poner un ejemplo al final del video, si no me queda muy largo, de casos de factoreo con lo que era expresiones algebraicas fraccionarias. Bien. Empecemos. Primero, ¿qué es lo que es factorear o factorizar? ¿O qué es lo que sería un factoreo? En primer año, o en primaria ya en sexto grado, a ustedes les decían factorizar un número. Vamos a hacer un ejemplo bien fácil para que se entienda la idea nada más. El 6. Vamos a hacer el factoreo del 6. Ustedes hacen una rayita. No hace falta hacer una rayita para el 6, pero bueno. Entonces le ponían 2. 6 dividido 2 me da 3. 3, 1. Entonces decíamos que el 6 era igual a 3 por 2. Justamente el factoreo viene la palabra factor. Factor son todos los números que intervienen en una multiplicación. El 3 es un factor y el 2 es un factor. Entonces yo convertí al 6, factoricé al 6 en dos factores, el 3 y el 2. Es convertir a algo en multiplicación. En este caso el 6, yo lo convertí en una multiplicación de dos factores. El factor son el 3 y el 2. Por eso se llama factoreo. Porque viene la palabra factor. Factor son todos los números que están en una multiplicación. El asunto es que también podemos multiplicar polinomios. A un polinomio yo lo puedo convertir en una multiplicación. Por ejemplo, a un polinomio x cuadrado menos 9, a este x cuadrado menos 9 yo lo puedo convertir en una multiplicación de dos factores. Un factor va a ser x menos 3 y el otro factor va a ser x más 3. De hecho, si yo multiplico x menos 3 por x más 3 y hago la propiedad distributiva, hago la suma, voy a llegar a este resultado. Es decir que yo factoricé al x cuadrado menos 9 en dos factores, x menos 3 y x más 3. Y así tenemos muchos ejemplos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos convertir de esto a esto? ¿Cómo podemos convertir de x cuadrado menos 9 a una factorización de x menos 3 por x más 3? Bien, y para eso están los casos de factoreo. En principio vamos a ver tres casos de factoreo. Y con el correr de las clases le iremos mostrando otros casos de factoreo más. Son tres casos de factoreo que seguramente lo vieron en cuarto año o en tercero. Yo más que nada, más allá de los casos de factoreo, saber cuándo aplicar un caso de factoreo es también saber cuándo no debo aplicar un caso de factoreo. Así que le voy a poner los tres casos de factoreo al mismo tiempo. Comencemos con un caso de factoreo que es el trinomio cuadrado perfecto. Voy a poner solamente las iniciales para no... Trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. A la palabra trinomio ya me está diciendo que tiene tres términos. Cuadrado es porque tiene una cierta relación con los cuadrados. Trinomio en principio tiene tres términos. Vamos a poner x al cuadrado
6x más 9. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. En principio tenemos tres términos. Y hay dos términos que están elevados al cuadrado. O es dos términos que tienen raíz cuadrada, por así decirlo. Tenemos la raíz cuadrada de x cuadrado, es x. Vamos a hacer un cálculo auxiliar para que se entienda. X al cuadrado, la raíz cuadrada es x. ¿Por qué? Porque x por x me da x cuadrado. O dicho de otra manera, hay un valor que multiplicando dos veces por el mismo número me da como resultado x al cuadrado. Lo mismo pasa con el 9. Hay un número que multiplicado por sí mismo me da como resultado 9. O lo que es lo mismo decir que 3 al cuadrado me da elevado a 9. Me da como resultado 9. Por eso se llama cuadrado perfecto. Porque tiene cierta relación con el cuadrado. 3 elevado al cuadrado me da 9. X elevado al cuadrado me queda x cuadrado. Entonces, volviendo al ejercicio. Se llama... Entonces tenemos que x por x me da x cuadrado y 3 por 3 me da 9. Entonces, el factoreo de este número tiene cierta relación con el x y tiene cierta relación con el 3. Y con el cuadrado. Esto es el factoreo de este trinomio. El factoreo es esto. Es como decir x más 3 elevado al cuadrado me tiene que dar como resultado esto. Pero hay una cuestión muy importante que yo no la consideré, que es el término que está en el medio. No solamente se tiene que cumplir que x por x sea x cuadrado. No solamente se tiene que cumplir sí o sí que 3 por 3 sea 9. Se tiene que cumplir que x por x sea x cuadrado y que 3 por 3 sea 9. Eso es fundamental. Pero también es fundamental que esta multiplicación me dé como resultado 6x. 2 por 3 por x. Me tiene que dar como resultado 6x. 2 por 3 me da 6. Y 6 por x me da 6x. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner un trinomio. Vamos a poner 4x2 menos... déjenme pensar, sería 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. 20x más 25. Nuevamente, ¿existe algún valor que multiplicado por sí mismo me dé 4x cuadrado? Y la respuesta es sí, la respuesta es 2x. Porque 2x por 2x, 2 por 2 me da 4. Y x por x me da x al cuadrado. Entonces, 4x al cuadrado tiene una raíz que es 2x. Y 25 tiene otra raíz que es 5. 5 por 5 me da 25. También hay que fijarse si cumple con el término del medio. Entonces, en principio, el resultado de este factoreo podría ser 2x y 5. En este caso, en el medio iría un símbolo menos. Porque acá tenemos un menos.
Esa es otra cuestión. Los valores extremos son siempre positivos, o sea, los cuadrados son siempre positivos. Lo que puede cambiar es el signo del medio. En principio podría ser este el caso de factoreo, pero debemos verificar que también se cumpla con el término del medio. Y el término del medio sería multiplicar 2 por 5 por 2. Y me tiene que dar 20. 20x. 2 por 5 me da 10. Y 10 por 2x me da 20x. O sea, se cumple. Es correcto entonces. El factoreo de este polinomio, de este trinomio, es 2x menos 5. Todo eso elevado al cuadrado. Bien. Vamos a hacer este video en dos partes entonces. Con esto terminamos el primer caso de factoreo. En la siguiente parte le voy a poner los otros dos casos de factoreo. Y después también es importante que empezamos a distinguir en qué caso podemos aplicar trinomio, en qué caso podemos aplicar diferencia de cuadrados, en qué caso podemos aplicar factor común. No solamente conocer cada caso, sino también saber diferenciarlos. Entonces, antes de cerrar este video, recuerden, 2x porque 2x por 2x me da 4x. 5 porque 5 por 5 me da 25. También se tiene que cumplir el término del medio, que resulta de la multiplicación 2 por 5 por 2x.